dije al hermano Clemente porque le digo cuando llegué, oiga, yo no sabía que usted iba a predicar hoy. No había visto vestido así con corbata. Aleluya. Dios le bendiga en esta noche. Amén. Amén. Y pueden sentarse. Alabado Dios. A ver qué traemos por aquí. O a ver qué Dios nos trae. Amén. Amén. Yo nada Gloria. tengo que traer. Vive. Hermano Pablo, le voy a pedir a Dios que ore por él, que Dios Amén. me use en Santo. esta tarde, que Dios sea el que hable a través de su palabra y que al primero que hable sea a mí. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de estar en tu casa, reunidos. Padre, yo en esta hora reprendo todo espíritu contrario a ti, Señor. Padre, yo te pido que limpie los aires y que pueda de la adoración de alabanza llegar a ti. Padre, pido, Padre amado, no que lo quites, sino que le escondas detrás de ti, Señor Jesús. Y que tú seas Espíritu Santo usando sus labios para que tú nos traigas tu palabra y para que tú nos hables. Padre Celestial, yo te pido en esta hora Yes, que tú aleluya. nos hables con cuerdas de amor, que tú nos hables, pero yo te pido que tú reprendas todo espíritu contrario, todo lo malo, y que nuestro corazón esté preparado para escucharte, Padre Celestial. Guarda a tu siervo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vive Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado Jesús. Damos gracias a Dios en esta tarde porque nos ha dado la oportunidad una vez más de poder estar en el santuario, de estar en la casa de Dios, como decía David, gloria a Dios. David siempre anheló y deseó y daba gracias a Dios por estar en la casa de Jehová. Aleluya. Y ojalá que nosotros aprendiéramos mucho de David, porque David tiene mucho que hablar en cuanto a la casa de Jehová. No que se me quede mucho a mí, ¿verdad? Pero sí me pongo a leer mucho de él, pero ya no retiene mucho la mochila arriba. Estamos estudiando la palabra del Señor y sí me gozo, nos gozamos todos porque estamos aprendiendo. Amén, aleluya. Aleluya. Y parece ser que no, pero voy a tocar un poquito acerca del beneficio de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios quiere hacer con el pueblo creyente. Aleluya. ¿Por qué hoy tenemos tanto pueblo fracasado viviendo fuera de los caminos de Dios después de haber conocido? ¿Por qué tenemos muchos que simplemente pues simpatizan con el Evangelio pero no quieren nada con él? Aleluya. Hay otros que pues lo rechazan y dicen, pues si Dios es un Dios bueno, Dios no me va a castigar a mí. Porque si Dios es bueno, Dios no me va a castigar, ¿para qué tengo que ir yo a la iglesia? Eso es lo que se oye de mucha gente, que no quieren aceptar el mensaje de Dios. Aleluya. Pero tenemos que reconocer que cuando la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Amén. es porque el hombre está perdido para Dios. Aleluya. Aunque el hombre diga que no, aunque el hombre diga que no tiene pecado, que no tiene de qué arrepentirse, yo creo a la Biblia porque la Biblia la escribió Dios y Dios dice sí, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Aleluya. otras palabras, hay que decirle al mundo que está allá afuera que hay un Dios en los cielos que un día nos va a llamar a cuenta. Aleluya. Aleluya. Isaías 1:18 habla, uno de los profetas antiguos que habló más de Jesús, cuando todavía ni se pensaba que Jesús iba a venir. Isaías dice, venid a mí, los trabajados y cargados. Hablando, ya él estaba hablando de aquel que venía, porque nadie más pudo venir a quitar la carga del pecado Aleluya. en el hombre, más que Jesús. Y uno de los errores que podemos ver más en la gente hoy en día es, especialmente más entre muchos que se llaman creyentes, que se llaman, y es
que hablan de la palabra, les gusta la palabra cuando la leen, muchas veces cuando la oyen les gusta y les llama la atención, la palabra los toca, Amén. pero no quieren pagar el precio que la palabra quiere que paguemos. Aleluya. Amén. Y ese precio es que la Biblia nos va a decir en esta noche el por qué mucha gente vive como vive, que no teme a Dios, no teme a lo que le va a venir, sino que siguen en su vida descarriada. Poderoso Dios. La palabra de Dios nos enseña que a través de ella, cuando nosotros la leemos, Dios nos promete vida eterna cuando Amén. la leemos, Aleluya. cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, cosa que muy poco le gusta a la gente. Amén. Hay gente que puede venir meses y años a la iglesia con la Biblia y nunca la abren. Tan solamente cuando el predicador va a traer un mensaje. Pero sentarse ellos en la casa a leerla, o en el trabajo, o en la casa, nunca sienten un deseo, un ardiente deseo por leer la palabra, por buscar a ver qué hay allí en ese libro, Aleluya. qué hay en esa palabra. Aleluya. Una palabra que no es de hombres. Nosotros como predicadores hablamos de la palabra, Amén. pero la palabra no es de nosotros, la palabra es de Dios. Amén, amén, El que aleluya. exhorta aquí es Dios, no somos nosotros. Amén, vive Dios. En Mateo 16, 24, alguien que me lo busque por allí y así no yo predico más rápido. Amén. El primerito, se gana el premio, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otras palabras, seguir a Jesús es seguir la palabra, porque Él es la palabra. Él dice en uno de los versos, el Padre hablando dice, yo no he venido para juzgar, para condenar al mundo, sino a aquel al cual yo envié. La palabra hoy nos juzgará. Cristo es la palabra, y la Amén. palabra de Cristo un día nos va a juzgar. No podemos tomar en poco la palabra de Dios, porque esa es la que nos promete vida eterna. Aleluya. Cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, cuando nos metemos bien a la profundidad buscando el contenido de la palabra, esa palabra va a hacer efecto en nuestras vidas de tal modo que vamos a sentir temor y miedo por el pecado. Vive Dios. Aleluya. Así empecé yo. Yo por muchos años cargué la Biblia y era como uno de esos de los cuales estoy hablando hoy. Pero cuando entré después de aquel grande accidente que tuve, al pasar después de que me restauré, Dios me reconocí que Dios estaba vivo porque Dios me ha dado vida y dije, tiene que haber un propósito aquí. Aleluya. Y empecé a meterme a buscar la Biblia, no solamente a leerla como un papagayo, sino a escudriñarla y a buscar el contenido de cada palabra. Cuando a mí me gustaba un verso, yo no lo dejaba hasta que yo no sabía qué tenía ese verso para mí. Santo. Y yo pienso que cuando Amén. la gente comienza a estudiar la palabra de Dios, con el ardiente deseo de encontrar algo de Dios, Vive. Aleluya. lo va a encontrar. Y una vez que lo encuentra, esa palabra lo va a hacer más firme, Aleluya. lo va a hacer más serio en las cosas del Señor. Aleluya. Y no cualquier viento lo va a vencer o lo va a tumbar o lo va a decir. Pero el problema y el fracaso, el por qué mucha gente anda como anda hoy es porque ignoramos la lectura de la palabra de Dios. La tenemos en poco. Ahí la dejamos para cuando yo tenga tiempo, para cuando la oiga en la iglesia. Vive el Señor. Pero la Biblia claro nos dice que escudriñemos su palabra porque en ella os parece que está la vida eterna. Santo. Entonces quiere decir que el que no la escudriña, el que no la escurca, el que no la discierne bien, no va a encontrarle el contenido. A lo que esa palabra vino. ¿Qué vino esa palabra a hacer en nuestras vidas? Vino a cambiarnos, Amén. vino a transformarnos, Gloria a Dios. vino a cambiar aquellos dardos malignos del diablo. Aleluya. Amén. Santo. En una de Timoteo,
Fíjate lo que dice aquí porque cuando Dios nos llama, Dios llama voluntario. Amen. Dios Aleluya. murió en la cruz y salvó al pecador. Vive Dios. Pero no lo forza a que venga. Aleluya. Aquí en el primer verso dice, si alguno quiere, Ujú. fue un llamado voluntario. En Deuteronomio 30:15, a ver si no estoy equivocado, alguien que lo lea rápido. No era parte, pero sentí que lo podía meter ahí. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Nos ha dado a escoger. Santo. Amen. Cuando él puso a Adán en el huerto del Edén, él le dio una opción a Adán. Él le dijo, de todos los árboles podrás comer, Ujú. nomás de esos 2 árboles no podrás comer. Amen. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero no, él fue y escogió su propio camino. Él escogió la muerte. Aleluya. Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo Vive. por las Aleluya. decisiones que hace. Ujú. Desobedeciendo a Dios. Adán fue el primero que desobedeció a Dios. Y por eso cayó el pecado de muerte en él y también en todos nosotros. Aleluya. Entonces tenemos ahora en 1 de Timoteo 2, 4 y 5. El plan de Dios, a lo que vino Dios. Él no se cansa del hombre aunque lo rechace. 1 de Timoteo. Timoteo. Sí. 2, 4 y 5. ¿Está bien? Capítulo 2. El capítulo 2, sí me equivoqué. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Ujú. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Papa no puede darle vida a nadie, María no le puede dar vida a nadie, Pedro tampoco. Gloria. Mi alma te adora, Jehová. Si alguien más pudiera darle vida al hombre y esperanzas de vivir en una eternidad, no hubiera venido Cristo. Amen. Cuando Cristo vino fue porque el Padre sabía que tenía que venir un sacrificio, alguien que se ofreciera a sí mismo. Y ese fue el que dijo en Isaías también, no encontrando a nadie ni oyendo una voz, él fue el que dijo, envíame a mí, yo iré. Aleluya. Yo iré, Señor. Aleluya. Y vino, murió en la cruz, resucitó y está a la diestra del Padre y todavía el mundo lo sigue rechazando. Gloria a Dios. Aleluya. Amen. Si leyeran las Escrituras, encontrarían que nosotros no somos mejores que los que ya Dios destruyó en la antigüedad, en el tiempo pasado. La Biblia habla de generaciones que murieron por su pecado. En el diluvio murieron todos, menos 8 personas. Porque no quisieron oír la voz de Dios. En los de Sodoma y de Gomorra murieron porque tampoco quisieron apartarse del pecado de la homosexualidad. Ujú. Uno de los pecados que más está abundando en nuestros días. Santo. Aleluya. Ya Gloria a a este Dios. mundo se le está llamando Ujú. Sodoma y Gomorra, porque ya es lo que se ve. Todo lo que sale en televisión ya no se ven mujeres con hombres, ya lo que se ven son hombres con hombres. Entonces, si Dios condenó a aquellas generaciones, ¿qué nos hace pensar que usted y yo somos mejores que ellos? Para decir, no, Dios no me va a condenar a mí. Dios no me va a mandar a mí al infierno. Meditemos bien porque viene un día cuando ya no habrá más oportunidad. El día de reconocer que Dios es real y que Dios es el único que puede salvar al hombre, es hoy el día en que todavía estamos viviendo. Vive. Santo. Aleluya. Días cuando ya pasó esta generación, ya han pasado miles de años,
pero todavía no, por su amor y por su misericordia, no ha destruido la tierra. Santo. Con tanta convulsión y con tanta guerra y con tanto conflicto que hay, como decía el hermano hace rato en el testimonio de él. Esa Venezuela, eso es triste hoy de ese país. Cómo la gente está viendo a los zafacones a comer. Mientras que el régimen, el que ya sacaron, pero que él dice que a nadie lo saca, le entran 4.000, 6.000 y 7.000 millones de aceite, de petróleo. Hasta ahora que ya Trump le paró todo y le dijo, le trancó las puertas y ya no puede venderle petróleo a nadie. Trump le dijo, ahora le voy a quitar la fuerza a Maduro y lo voy a hacer que se baje. Y se le han cerrado las puertas a Maduro por todas partes, es lo que ha hecho Trump. ¿Por qué lo ha hecho así? Porque él quiere evitar una guerra nuclear en el país. Si él mete el ejército y se mete a una guerra, ¿cuántos inocentes no van a morir? ¿Por qué? ¿Por un hombre? Santo Dios. Tiene que usar la astucia de cómo tratar con ese hombre y Dios lo está ayudando para que ese pueblo sea libre. Aleluya. Porque no solo eso, yo he estado oyendo predicadores que están trayendo profecía a Venezuela de que Dios quiere levantar un avivamiento grande en Venezuela. Dios quiere salvar a Venezuela. Dicen que viene un avivamiento que es terrible de parte de Dios. Por algo Dios quiere libertar a ese pueblo de ese hombre, porque oiga, ¿para qué va a decirlo? La Biblia lo dice, es un demonio bien hecho. No es un hombre. Amén. Y bueno, vamos a salirnos de ahí porque ahí no era que me quería meter. Vamos a 2 de Pedro 3:9. Ay, 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 de lo que es la misericordia de Dios. ¿De qué vamos a leer ahí? Léalo. Segunda de Pedro 3:9. Segunda. No me quiero equivocar en todo. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por Si tardanza. algunos la tienen por tardanza. En otras palabras, el mundo sigue esperando y esperando y acabo que Dios nunca viene. Tienen miles de años predicando que viene y todavía no llega. Entonces el mundo dice, ¿para qué? Vamos a gozarnos, vamos a pasear, vamos a fiestar. Pero el peligro está en no pensar y meditar que Dios no le puso fecha ni día a su apenamiento. Aleluya. Tampoco te dijo a ti a mí cuándo vamos a morir. Porque si no, estuviéramos preparaditos a la última hora. No. Lo que el mundo no entiende es que viene un evento que va a tomar a muchos en sorpresa y cuando ese evento llegue, usted y yo, si es que somos fieles a Dios, si usted y yo somos fieles, dice la palabra, esto es lo que dice la Amén, palabra, aleluya. desde allá arriba vamos a estar viendo lo que está aconteciendo acá abajo. Santo. Y dice más, dice que Jesús cuando venga en su segundo viaje, dice que traerá la iglesia consigo. Dice que vendremos con él. Aleluya. Porque sabía usted que cuando Dios venga en su segunda venida y limpie la tierra y haga cielos nuevos y tierras nuevas, la Biblia dice que vamos a reinar aquí con Jesús. Santo. Aleluya. Porque ya no va a ser este mundo, va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva. Aleluya. Porque cree que la iglesia viene con él. Aleluya. Qué lindo es mi Cristo. Aleluya. En Hechos 17:30, otra oportunidad que Dios le ofrece al hombre. Déjamelo por ahí, Hechos 17:30. A Dios no se le acaban las oportunidades para el hombre. Él busca cómo llamarle la atención haciéndole un llamado. Pero Dios, Habiendo pasado por alto. disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se
arrepientan. Ahora, yo no sé quiénes tienen la Biblia Valera, pero dice que Él manda a todos los hombres. Aquí dice que los manda a que se arrepientan. Amén. Aleluya. Entonces, si el hombre quiere vivir en una vida perversa y en una vida malvada, no puede esperar que Dios se lo lleve a su trono o a su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia claro descarga y dice que hay dos lugares. Aleluya. Uno se llama la gloria y el otro se llama el infierno. Si Dios no fuera a condenar a los hombres, entonces ¿para qué hizo el infierno? Aleluya. Lo hizo porque hay un propósito, y es de que el que haga maldad, el que no se arrepienta, el que lo siga rechazando, Santo. va a ir a ese lugar Santo de vive. tormento, donde dice la Biblia que el gusano nunca muere. Cuando habla de que el gusano nunca muere, ni a los gusanos les va a afectar el infierno allí, porque son los que nos van a estar picando. Aleluya. Hay que entender que Dios es un Dios de amor y de misericordia, Aleluya. un Dios compasivo, un Dios paciente, no queriendo que el hombre perezca. Pero la Biblia dice también que es un Dios de juicio. Aleluya. En Apocalipsis 3, 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Santo. ¿A qué viene Jesús? En otro verso en Apocalipsis dice, y vengo con mi galardón. Amén. No Aleluya. solamente habla del galardón de los creyentes, Aleluya. especifica el galardón de los creyentes y especifica el galardón de los que van a ser condenados. Santo de Cristo. En otras palabras, el mundo tiene que entender Amén. que no todo el mundo va para el cielo. El que acepte a Cristo como su Salvador, ese va a ser el que va a irse con Cristo, el que lo acepte como Salvador. Aleluya. El que reconozca que es pecador y que sin Jesús no hay salvación. Aleluya. Juan 3, 36 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, Santo. pero el que no tenga al Hijo, no tiene la vida. Amén. En otras palabras, amigo que me oyes, si no tienes a Cristo, ese es el Hijo. Si no tienes a Cristo, no te vistas que no va. Aleluya. Vive Dios. Hay que estar vestidos con la coraza de justicia y de Aleluya. santidad, Amén. sin la cual nadie verá al Señor. Dice. Amén. Aleluya. En Lucas 10, 19 dice, no lo tienen que buscar, porque Él vino, fue a lo que vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesus. Y yo diría más, vino a buscar lo que todavía está perdido, porque hay mucho pueblo perdido. Y todavía Él no deja de amonestar y de exhortar y de decirle al mundo, he aquí que yo vengo pronto Aleluya. y mi galardón conmigo. Qué lindo. ¿Te has puesto a meditar qué galardón es el que trae para ti? ¿Trae el de vida eterna o trae el de condenación eterna? Santo. Por lo Amén. tanto, es importante reconocer que el venir a la iglesia no es un juego, ni es simplemente un placer o algo que me gusta o es una simple religión, no. Esto es un contrato que hay entre el hombre y Dios. Amén. Aleluya. Y el hombre necesita que ponerse a cuentas con Dios, porque para eso Él dejó esta palabra. Aleluya. Praise you, Jesus. Y sin esta palabra, nadie va para el cielo, porque eres la palabra. Y Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Aleluya. El diablo vino para robar, hurtar y destruir. Pero yo he venido Santo. para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Amén. Gloria. Aleluya.
En nadie más hay vida, solo en Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Aleluya. No hay Pedro, ni hay Juan, ni Lucas, ni Mateo, ni nada. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Quiere decir que lo que acabo de decir, el que no tenga a Jesús no tiene salvación. Aleluya. Para tener salvación hay que tener a Jesús. Vive Dios. Porque en ningún otro hay salvación. Dice. Aleluya. Juan 3:17, ese no me acuerdo muy bien, alguien pero lea rapidito. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Para los que dicen que Dios es un Dios bueno y no condena. Dios no condena, ya. El hombre se condena a sí mismo. El hombre tiene que entender que Dios no condena a nadie. El hombre se condena al mismo haciendo las cosas que hace cuando la Biblia le amonesta y le dice que todo eso es abominación a Dios. Amén. Si leemos el por qué el hombre rechaza a Dios y no entiende que uno de los pecados más grandes también es la incredulidad, es el no creer a Dios. Ese mismo verso, en el 17 está el 18. El que no cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Porque no... El hombre ya fue condenado ya. El hombre tiene desde el principio una condenación, ya una sentencia de muerte. Dice que el que no crea ya ha sido condenado. Amén. Cuando Jesús habla así es porque Él está hablando de los que Él sabe que no se van a arrepentir. ¿Sabía usted que Jesús conoce todo? Jesús sabe quiénes no se van a arrepentir. Le está hablando a aquellos que Él sabe que no se van a arrepentir. ¿No? Pero que les está diciendo, ya están condenados. Y para terminar, Hebreos 7:25, gloria a Dios. Hebreos 7:25, alabado sea Jesús. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vive para aquellos que viven para Él, sirviéndole a Él, no al mundo, o a medias, o con una pata en el mundo y otra en la iglesia, o aparentando ser un cristiano porque viste muy bien. No, lo que Dios mira es el corazón del hombre, no es la vestidura de fuera. Dios nos llama a que seamos sinceros de corazón y le adoremos en espíritu y en verdad. Porque los que le adoran en espíritu y en verdad, esos son los que Él oye. Amén. De Aleluya. otra manera Dios no te va a oír. Gloria a Dios. Si no le adoras y le honras como Él se merece, Amén. no te vistas que no va. Dios te bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.